sacado de la página web Enraizados en Cristo, y convertido en voz hablada. Contiene multitud de referencias, y comentarios hablados y escritos de multitud de autores, sobre el tema, cristianismo e islam. Cardenal Burke, dejen de decir que Alá es el Dios de los cristianos, Alá no es el Dios de la Biblia. El cardenal Raymond Burke, advierte que los musulmanes no adoran al mismo Dios bíblico, que adoramos nosotros porque el Dios islámico, es un gobernador, y el Islam es la Sharia, la ley Islam. Ica, que viene de Alá, y que, finalmente debe dominar a cada hombre. El Islam es, fundamentalmente una forma de gobierno. Cuando se convierten en una mayoría en cualquier país, entonces tienen la obligación religiosa de gobernar ese país. Explicó que el Dios del cristianismo, es el creador de la razón y el dador de la revelación, y su ley está escrita en nuestros corazones, y nos da una gracia divina para vivir de acuerdo a la ley. Esto no es cierto en el Islam. Y no es una ley que está fundada en el amor, dijo Burke. Decir que todos creemos en el amor simplemente no es correcto. Escucho gente diciéndome, bueno, todos estamos adorando al mismo Dios, todos creemos en el amor, dijo el cardenal Burke en la teleconferencia de agosto sobre su último libro, según lo informado por EWTN y National Catholic Register. Pero les digo para un minuto y vamos a examinar cuidadosamente lo que es el Islam, y lo que nuestra fe cristiana tanto nos enseña, él dijo. Haciendo referencia a los enfrentamientos históricos como la batalla de Lepanto y la batalla de Viena, advirtió, estos hechos históricos se relacionan directamente con la situación de hoy en día. No hay duda de que el Islam quiere gobernar el mundo. Tenemos que decir que no, que nuestro país no debe convertirse en un Estado musulmán, ha dicho el purpurado. Ese es el objetivo que se esconde detrás de la invasión musulmana a nivel mundial, convertirse en mayoría, para dominar el mundo, bajo la máscara de refugiado, invasión que es Patroc. Y nada por Soros y apoyada por Bergoglio, su siervo fiel. Raad Salam, detrás de la crisis de refugiados está la conquista silenciosa del Islam a Europa. Obispo Schneider, la migración musulmana es planificada y programada artificialmente. Alá no es Yahvé. Entre todos los falsos dioses de las tribus árabes, Mahoma escogió a Alá y se autoproclamó su profeta. En la escritura Dios mismo reveló su nombre, identificándose como Yahvé. Alá es un dios pagano del panteón de los cientos de dioses antiguos y falsos de los árabes. El Dios del Corán, contradice las profecías del Ad, no es el mismo Dios bíblico, cambió la historia sostenida por el Antiguo Testamento de que a Jesús se le llamaría, Dios poderoso, príncipe de paz, eterno Padre, dándole el título de último profeta, a Mahoma, en vez de a Cristo. El Dios Alá es imposible de conocer, se encuentra lejano, no es ni Padre, ni Hijo ni Espíritu. No le importa el hombre. No tiene interacción con el hombre. No puede ser definido, por lo que solamente se puede decir lo que Alá no es. Alá solamente proporciona juicio, no gracia. Según el Corán, Alá es el nombre en árabe que Dios ha preferido sobre los demás. La raíz lingüística de Alá indica que Alá es el único digno y merecedor de ser adorado y obedecido. El falso Dios Alá contradice la escritura donde Dios se presenta como Yahvé, YHWH. La palabra árabe Alá es una palabra preislámica que significa Dios, el mismo Dios que los paganos árabes utilizaban para referirse a la deidad suprema en la Arabia preislámica. Como en árabe no existe otra palabra alternativa para referirse al verdadero Dios, es utilizada indistintamente, confundiendo a los incautos y esto le ha hecho creer falsamente a muchos que ellos adoran al mismo Dios Yahvé. Los musulmanes le atribuyen al falso Dios, su unidad Tauhid, es decir, que es uno y no tiene diversas personas en su carácter incomparable e irrepresentable, es decir, el falso Dios Alá no es a imagen y semejanza del hombre.
La voluntad del falso Dios Alá es destino, sus siervos no tienen voluntad excepto la que Alá ha querido para ellos. La voluntad de Alá es caprichosa, guía a quien le complace y extravía a quien quiere. El Dios del Corán niega la divinidad de Cristo, que fue anunciada en el Antiguo Testamento, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9:6. Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por cuanto los árabes odian a los judíos, todo el Islam está en guerra con el deseo manifiesto del Dios de Abraham. Los musulmanes no reconocen que Jerusalén haya tenido una historia judía antes del advenimiento del Islam. Acusan a los judíos de corromper la escritura y creen que Mahoma fue llamado para corregir la palabra del Dios de Abraham por medio de su otro hijo Ismael. El Dios de Mahoma sustituye a Isaac por Ismael. Santo Tomás de Aquino. Mahoma deformó el Antiguo y Nuevo Testamento y prohibió su lectura. Ningún oráculo divino de los profetas que le precedieron da testimonio del Mahoma, antes bien, desfigura totalmente los documentos del Antiguo y Nuevo Testamento, haciéndolos un relato fabuloso, como se ve en sus escritos. Por esto prohibió astutamente a sus secundes la lectura de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, para que no fueran convencidos por ellos de su falsedad. Y así, dando fe a sus palabras, creen con facilidad. Santo Tomás de Aquino. Suma contra los gentiles, Libby, cap. 6. Entonces, como Alá no es el verdadero Dios, es un ídolo y quienes lo adoran son idolatras y no son salvos porque no reconocen, ni aceptan a Cristo como Redentor. Santo Tomás de Aquino enseñó: si alguien adorara el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata. Mahoma adoptó las influencias paganas de las tribus árabes y las incorporó en su nuevo culto. Los animistas veneraban objetos inanimados como piedras, entre ellos meteoritos, y las usaban como punto central de adoración para un dios tribal en particular. Los ritos paganos de inclinarse hacia Meca, hacer un peregrinaje hacia Kabá, correr alrededor de la Kabá 7 veces, besarla, y entonces correr hacia el río para tirar piedras al diablo, todos formaban parte de las prácticas contemporáneas a Mahoma y a millones de árabes en todo el mundo antes del establecimiento del islamismo. Adorar al falso dios Alá, hacia la Meca, es una práctica supersticiosa. Catholic Herald dice que Bergoglio le pidió el imán que le mostrara el mihrab, que indica la dirección de la Meca, la dirección que usan los musulmanes para orar. Antes del islamismo, el culto preponderante en Arabia era extremadamente supersticioso, creían en genios y piedras mágicas, eran politeísta y uno de sus dioses era Alá, también creían en ángeles y demonios. Mahoma enseñó que Alá había creado a los demonios. Mahoma creía que quien se le había aparecido era un demonio, fue su esposa quien lo convenció que era el dios Alá. El dios Luna, el dios árabe de la guerra. Alá es comparado con el dios pagano Moloch. En el Antiguo Testamento, y en la Santa Escritura hebrea, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 2. El Dios de Abraham, Yahvé, hace referencia a los dioses falsos y paganos de los árabes. Jeremías 3:2 alza los ojos a los calveros y mira, en donde no fuiste gozada. A la vera de los caminos te sentabas para ellos, como el árabe en el desierto, y manchaste la tierra con tus fornicaciones y malicia. El profesor Raad Salam Naamam explica que el Corán son leyes y órdenes a matar, no es un libro profético de paz. En Corán existen suras contradictorias entre sí, que es el principio de la abrogación del Corán. Es decir, es un Dios que se contradice a sí mismo, pero ellos lo justifican diciendo, ¿no sabes que Allah tiene el poder para disponer cualquier cosa? Apostata. El mismo Bergoglio admitió públicamente que fue como peregrino, para adorar en la mezquita azul de Estambul, a adorar a un falso dios pagano, que niega la Santísima Trinidad. Yo fui a Turquía como peregrino, no como turista.
Cuando fui a la mezquita no podía decir, ahora soy un turista. Vi aquella maravilla, el gran muftí me explicaba muy bien las cosas con mucha humildad, me citaba el Corán cuando habla de María y de Juan el Bautista. En ese momento sentí la necesidad de rezar. Le pregunté, ¿rezamos un poco? Y él me respondió, sí, sí. Yo recé por toda Turquía, por la paz, por el muftí, por todos y por mí dije, Señor, acabemos con estas guerras. Fue un momento de oración sincera. El término peregrino, del lat peregrinus, se refiere en su significado más clásico al viajero que, por devoción o por voto, visita un santuario o algún lugar considerado sagrado. Congregación para la doctrina de la fe. Los ritos no cristianos son obstáculo para la salvación. De hecho, algunas oraciones y ritos pueden asumir un papel de preparación evangélica, en cuanto son ocasiones o pedagogías en las cuales los corazones de los hombres son estimulados a abrirse a la acción de Dios. A ellas, sin embargo, no se les puede atribuir un origen divino ni una eficacia salvífica ex opere operato, que es propia de los sacramentos cristianos. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, cf. 1 Co 10, 20 a 21, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. Congregación para la doctrina de la fe. Declaración Dominus Jesus, N. 21, 6 de agosto de 2000. El Papa San Gregorio Magno. La Sacrosanta Iglesia Universal enseña que no es posible adorar a Dios verdaderamente excepto en ella. San Cirilo de Jerusalén. Dios no acepta el culto de quienes no adoran al Hijo. El Padre se indigna cuando el Hijo unigénito es privado de su honor. Un rey considera grave que alguien insulte a un simple soldado. Por tanto, si se trata indecorosamente a alguien de las personas más honorables, compañeros o amigos, más se enciende la propia cólera. Y si alguien injuria al Hijo único del Rey, ¿quién aplacará y suavizará al Padre del Hijo unigénito de tal modo conmovido? Si alguien, por consiguiente, quiere ser piadoso para con Dios, adore al Hijo, de otro modo, el Padre no admitirá su culto. San Cirilo de Jerusalén. Catequesis X, un solo Señor, Jesucristo, N. 1 a 2. El Islam es satánico. El Islam niega la Santísima Trinidad, niega la paternidad de Dios, niega la divinidad de Jesús, su crucifixión y su encarnación divina, negación que está identificada en la Escritura, como obra del Anticristo. Aunque el Islam hable de María, de San Juan el Bautista, del falso Abraham musulmán, de Isa, el Jesús musulmán, de que les sirven estas falsificaciones, si ellos no creen en la obra redentora de Cristo en la cruz. Al negar al Hijo niegan al Padre. Mahoma negó a Jesús como Mesías y lo incluyó como su propio mensajero. Concilio de Letrán, 18 ecuménico. Los mahometanos tratan la cruz y la salvación con absoluto desprecio. Los turcos y otros infieles tratan el camino de la verdadera luz y salvación con absoluto desprecio y ceguera totalmente inflexible, atacan la cruz de vida en la que nuestro Salvador quiso aceptar la muerte, para que al morir pudiera destruir la muerte y, por el misterio inefable de su vida santísima, pudiera restituir la vida. Ellos se hacen odiosos enemigos de Dios y los perseguidores más acérrimos de la religión cristiana. Fortalecidos por defensas no solo espirituales, sino también temporales, podemos ser capaces, bajo la guía y favor de Dios, de oponernos a los amargos y frecuentes embates mediante los cuales, con rabia atroz, se solazan salvajemente en medio de sangre cristiana. Concilio de Letrán. Sesión 12, 16 de marzo de 1517. Para los musulmanes Jesús no es el Hijo de Dios, no fue crucificado ni resucitó, y es solo un simple profeta que anunció a Mahoma. El Jesús del Corán no es un judío o un cristiano, él es un musulmán. Él no es el Hijo de Dios, y decirlo es la más grande de todas las blasfemias.
Él no es el Salvador de la humanidad. El Jesús musulmán anuncia que Él es un profeta enviado por Dios. Que Él no es Dios y nunca pretendió serlo, y que vendrá un profeta después de mí cuyo nombre es Mohammed, Mahoma, 61:6. Sin embargo, Bergoglio quedó encantado con la narración del falso Juan Bautista y de la falsa María, hija de Imrán, Sura 3, la familia de Imrán, que es hermana de Moisés y Aarón. Sura 7:27 de la tarde -28, donde se le dice esta falsa María: hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una ramera. Los musulmanes cuando se establecen en una comunidad hacen énfasis en los puntos en común, y construyen mezquitas con nombres como Jesús, hijo de María, y Kat. Él es que proclaman, los musulmanes aman a Jesús también, utilizándola como herramienta de reclutamiento de los cristianos. Hijo de María, para reforzar que no es hijo de Dios y negar su divinidad. Jesús, hijo de María, ¿alguna vez dijiste a la humanidad, adórenme a mí y a mi madre como dioses aparte de Dios? Jesús, el fiel musulmán responde, yo no podría nunca haber reclamado lo que no tengo derecho a hacer. Si yo hubiera dicho así, usted seguramente lo habría sabido. 5:117. Un engaño demoníaco, dicen amar a Jesús mientras odian su cruz y a los que somos cristianos. El esquema neomarxista del multiculturalismo. El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, Francisco José Contreras, destaca para Actual, el multiculturalismo establece que Occidente no tiene derecho a imponer sus valores a los inmigrantes pues sus culturas deben merecer el máximo respeto. Además, Contreras incide en la complicidad de la izquierda europea en estas políticas. A su juicio, ha utilizado un esquema neomarxista en el cual Occidente juega el papel de la burguesía explotadora y las otras etnias el del proletariado explotado. Además, cree que con el multiculturalismo aflora el relativismo, pues la izquierda considera opresiva la tradición cultural cristiana occidental. En este sentido, el profesor universitario añade que en el multiculturalismo, no existen valores universales, y en la política migratoria esto se ha traducido, en el prejuicio según el cual Occidente no tiene derecho a imponer sus valores a los inmigrantes pues sus culturas deben merecer el máximo respeto. El apóstata Bergoglio dijo en su mensaje del 10 de julio de 2013 a los musulmanes por la conclusión del Ramadán, el aprecio y amistad para todos los musulmanes, especialmente aquellos que son líderes religiosos. Entre cristianos y musulmanes, estamos llamados a respetar la religión del otro, sus enseñanzas, símbolos y valores. Un respeto especial se debe a los líderes religiosos y los lugares de culto a pensar y hablar de un modo respetuoso de otras religiones y de sus seguidores, evitando ponerlos en ridículo o denigrar sus creencias y prácticas. Feliz fiesta a todos vosotros. Comillas. En su homilía del 8 de julio de 2013, Bergoglio se dirigió a los musulmanes diciendo: quiero tener un recuerdo para los queridos inmigrantes musulmanes que esta tarde comienzan el ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales. El ayuno de Ramadán de los musulmanes es una práctica pagana. La cosecha del Ramadán, para los musulmanes, es extender el Islam por medio del sometimiento o matando a quienes se opongan. Osama Bin Laden afirmaba que torturar a cristianos cruzados, a los que pueda, realizar ataques terroristas sobre ellos, etc., que todo eso está bien, porque ayuda a los demás correligionarios suyos a hacerse musulmanes. En esa línea sirve a su vez la yihad sexual, es decir, la humillación mediante la violación de las mujeres de los kafir, infieles, dándoles a saber, a ellas y a todos los demás que la mujer debe estar sometida a la ley islámica. Pero esto tampoco es nada nuevo porque Bergoglio ya había cometido el mismo acto de apostasía en Argentina.
negándose a predicarles a los musulmanes la salvación de Cristo, y en lugar, promoviendo la fraternidad masónica, llamándoles hermanos. El 29 de junio de 2010 Bergoglio visitó un centro islámico y dijo: "Yo vine como hermano a estrechar vínculos". Sheikh Mohsen Ali, Casa para la Difusión del Islam sobre Bergoglio. Oh Muhammad, encontrarás que los más afectuosos con los creyentes son los que dicen, somos cristianos. Eso es porque algunos de ellos son sacerdotes y monjes que no son arrogantes, que cuando escuchan la revelación que descendió sobre el mensajero, el sagrado Corán, verás sus ojos inundados en lágrimas por lo que reconocen de la verdad y dicen, Señor nuestro, creemos. Inscribe nuestros nombres con el de aquellos que dan testimonio. Corán capítulo 5 versículos 82 al 84. Inmediatamente luego de saludarlo le transmití la intención de hermanos musulmanes de la comunidad de Floresta, quienes bajo las directivas del Sheikh Abdul Karim Paz, deseaban agasajarlo en Nue. STRA Mezquita e invitarlo a conocer el Colegio Argentino Árabe Islámico, Ali ibn Abu Taleb. Invitación que aceptó de buen grado y que se llevó a cabo. El 2 de agosto de 2005, Jorge Mario Bergoglio oró frente al cadáver del presidente musulmán del Centro Islámico en Argentina. El cuerpo fue colocado en dirección al oriente hacia la Meca. El imam islámico recitó versículos del Corán y pidió por las bendiciones de Mahoma. Jorge Mario Bergoglio dijo: "Con mi oración pido al Creador, clemente, misericordioso, le retribuya todo el bien que hizo. Blasfemia contra Santísima Trinidad, por favor, le pido que rece por mí". Bergoglio negó a la Santísima Trinidad, delante del presidente de la República Islámica de Irán Hassan Rouhani y se inclina delante de él, pidiéndole que invocará a su falso Dios. Bergoglio a los musulmanes, los que son cristianos con la Biblia, y los que son musulmanes con el Corán. La fe que os dieron vuestros padres os ayudará a salir adelante. Concilio de Bien, 15 ecuménico. Permitir la invocación pública del nombre de Mahoma es una vergüenza y disgusta a la majestad divina. Islam significa sumisión. El Islam es completamente incompatible con la democracia. Bergoglio es la figura del el anticristo islámico. La mayoría de musulmanes esperan la llegada del último profeta del Islam, el Mahdi, el bien guiado. Para los musulmanes el anticristo es presentado como una persona que va a reverenciar al Islam y al que los musulmanes van a seguir como el salvador del Islam, Mesías islámico. Es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam son capaces de dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente de sus ritos religiosos. Evangelii Gaudium, n. 252 Bergoglio. Apóstata Jorge Bergoglio, Evangelii Gaudium, almohadilla 252, Nov. 24, 2013, los escritos sagrados del Islam. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. 1 Corintios 4 y 22 de la tarde. Fin.